Hola, soy María Isabel González Castillo y estoy aquí con mi abuela y con mi madre para realizar la actividad planteada para el Erasmus y voy a hacer una entrevista en la que les preguntaré cosas relacionadas con el franquismo y la posguerra, ya que mi abuela es del 39 y puedo vivir algo de los tiempos después de la guerra civil. Además tenemos su punto de vista, que es bastante interesante, ya que ella vivió el franquismo tanto en España como en Francia, ya que se mudó. Entonces, pues, esta es la entrevista. Espero que os guste. Hola, ¿cómo te llamas? Yo tengo nada más que decirte María Vicario. María Vicario. ¿Y Ah, cuántos vente. años tienes? Tengo 83 para 84. ¿Y naciste aquí? Nací en Casa Lagunela, Casa Lagunela. ¿Un pueblo de Málaga? un pueblo de Málaga. ¿Y con qué edad te fuiste a Francia? Me fui a Francia con 30 años. ¿Y tu familia se quedó aquí? Mi familia, yo me fui, me casé y me fui con el abuelo. Y mientras tú te fuiste, aquí en España estaba la dictadura de Franco, había guerra, ¿cómo estaba la No, situación? no, entonces estaba todo bien. ¿Y cuántos años pasaste en Francia? 11 11 años. y el abuelo 20. Y entonces, mientras estaba allí en Francia, ¿pasaba algo aquí en España? Mientras estaba en Francia, aquí en España, cuando llamabas, ¿cómo estaba la situación? Bueno, aquí estaba entonces bien. ¿Estaba Bueno, bien? bien no, que no había mucho trabajo, pero que por eso sabía yo el abuelo ¿Faltaba trabajo? antes. No había. Claro, porque es que el abuelo se fue muchos años antes que la abuela. ¿Sobre qué año más o menos aquí en España se iría? Yo ya de eso no me acuerdo. Pero El se abuelo. fue por 10 años antes que yo. Y yo me fui En el en el 59 se en el fue. 59. Que ya estábamos aquí en plena dictadura, ¿no? Claro, estaba en la época de Franco. Estaba Pero aquí. que el abuelo se fue. Sí, Sí, cuando. 59, 58. ¿Y por qué se fue? Porque no tenía trabajo. Pues trabajaba en el campo, no estaba asegurado ni nada. Y el pobre trabajaba por la comida, a lo mejor. Sí, casi. ¿Y la situación no Entonces- estaba bien aquí y se tuvo que ir? Se tuvo que ir. Y el pobre, ¿verdad? Que vendió una bicicletilla que tenía. Eso te lo puede contar la abuela mejor. Sí, ¿Qué no, hizo? que él se fue primero a Burgos y después de allí estuvo trabajando con unos burros, sacando arena de la playa y se compró una bicicleta. Y con el dinero de la bicicleta saltó para Francia ¿Y se fue allí? y se fue allí. ¿Y estaba mejor allí la Allí situación? estaba que aquí? mejor porque allí ya alquiló una casita y luego la compró y él la hizo bien. Y estábamos ya con una casa buena, terminada. Claro, y preferisteis quedaros allí. Hombre, y me tenía que haber quedado. Arrepentida de haberme venido. ¿Cómo era la posguerra? Cuando eras pequeña, ¿cómo era la sociedad? ¿Cómo se vivía? Pues yo la vivía muy bien porque mis padres tenían tiendas y gracias a Dios estábamos muy bien. Tenía tiendas y tenía las cartillas de razones, ¿cómo era? ¿Cómo es, niña? Racionamiento. 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 Y daba el pan, el aceite, el azúcar, le daban unos sellitos y papá Rafael los apuntaba, mamá Isabel, los ponía y le daban lo que le pertenecía. ¿Y cómo es eso de las cartillas de racionamiento exactamente? Eso se lo daban a los pobres Sí. y se lo daban a las tiendas que tenían de todo eso, que ellos tenían de toda la tienda y venían a la casa y le daban una mijita
muy Porque poquito. Estaba tenía- racionada la Claro, comida. el gobierno tenía su Mm. cartilla de racionamiento, como hemos visto no hace tantos años en otros países, no vamos a aumentar los países, que tenían sus cartillas de racionamiento. Pues aquí estaban viviendo pues la dictadura. Entonces la dictadura pues decía, te corresponde, ¿qué soy? 8 en la familia, porque antes tenían más niños que ahora, te corresponde, no sé la medida exacta, no te acordarás ni Sí. tú. ¿Sí? Lo metían en un bidón, pero eso era una cosita así de chica. Pero y por familia, por persona que vivía en yo no la... sé, yo de eso es que me venían y le Muy daba y, poquita y cantidad. venían con una vacía y yo les echaban el aceite allí. Y yo sé que mamá Isabel, como le daba tanto a los pobres, pues siempre le echaba un poquito de más de esto. Pues le daba pena, porque también tenían panadería y iban por el pan de cebada, no el pan blanco, también tenían pan blanco, pero de más ese mala calidad. era Claro. de cebada. Pero mira lo que hacíamos nosotras, que éramos chicas. La madrina de mamá Isabel Sí. iba a por pan, le tocaba a otra tienda, no la de mamá Isabel, y iba por el pan allí eso en una cestita, venía con el pan, se sentaba allí en la escalera. Y nosotras, las cosas de los niños, le decíamos madrina a ella también. De madrina, nos cambia el pan este tuyo por uno blanco, y ella pues ya ves, se volvía Loca, loca. de contenta. Ellos no estaban acostumbrados al pan Claro. como ¿A de loca? cebada, que es más oscuro, y como no estaban acostumbrados, pues lo veían algo diferente. Y Y ya luego, ves, a lo claro, mejor la no gente come. prefería el pan de trigo, pero no estaba, Pan como este, de ahora. no lo podían, no se lo podían permitir. Claro. Bueno, era un privilegio en aquel Ya ves, entonces. si yo una vez del horno a donde avanzaba, veníamos con una canasta que yo sería pequeña, yo no sé los años que tenía, yo no me acuerdo. Otra y yo con la canasta cogía. Y no sé, la tienda, que eso era un poquito así pendiente. Sí. Y el otro hacía una esquina y había una casita. Y había una niña chica allí jugando. Y nos se cayó un pan rodando la calle abajo. Y la niña pegaba unos botes cuando vio el pan de ahí y cuando lo cogió. Y nosotras, como, claro, nosotras sin luces, pues fuimos para ir a quitarle el pan a la niña. Y papá Rafael se asomó a la puerta de la panadería y le dice, no, dice, no, el pan se lo dais a la niña. La niña dice, yo me lo he contado ya muchas veces, dice que decía, mamá, un pan, Sí, sí. como el que se Ese. había encontrado 500 euros, vaya, pero Que en aquel un entonces simple se pan, pasaba mucho más un hambre y simple estaban pan racionados. era, Ah, luego es la que me lo he madre, contado ya sí, muchas sí, veces. La Y mamá madre. Isabel, bueno, mamá Isabel y papá Rafael Sí. son tus Bisabuelos. Claro, es que ellos no siempre eran mamá Isabel y papá Rafael. Y luego, lo que yo quiero que le cuente es lo del extrapello. Ah, el Es que- trapero Mm. que venían allí y papá Rafael allí venían de toda la tienda, pero tenía que tener escondido porque luego iba de aquí de Málaga uno a las tiendas, todas las tiendas, a registrar y le metía una multa de no me veas. Pero Se sancionaba en aquel Sí. claro, el café, pastillas, ¿sabes tú las pastillas esas que ahora son de azucarina, de eso para el café que las toma la gente? Sí. Aquello era de trapelo. Y se los No estaba metían. permitido Claro. venderlo. Pero cuando venían del café a venderlo, yo no sé cómo lo traes, aquello era trapelo o no. Pero las pastillas se las metían en lo otro del café. Café en grano, Sí. porque ahora eran grano siempre. Y claro, le buscaban en el café en grano y allí en la casa las partían porque eran más grandes y las pastillas de ese trote. También las pastillas esas. Y vamos, todo era. Esto era prohibido como ahora. ¿Qué productos eran prohibidos? Pues, y yo allí vi tantas cosas que las escondía para cuando venía no sé cómo les decía. Y ya en una tienda a otra pues mandaban que viene a registrar el CIAE. Uno que mandaban de aquí de Málaga, yo no sé, pero me acuerdo cómo aquel que iba de aquí, como se Productos llamaba. básicos Sí, de que primera usamos necesidad. diariamente, Sí. en aquel entonces estaban prohibidos. Sí, pero Pero ahora, claro, eso era como si ahora te pillan con mucha Sí. droga. Sí, O como si fuese una droga de consumo. Claro, o Digo. tabaco de. Eso era antes. Pero todo que hacía falta para comer. Vamos, pero cosas que dice uno, bueno, ¿y cómo es que podía Claro, ser? ella lo recuerda de pequeña, si fuera así más grande, pues. Sí, Claro. pero todo así. ¿Y el franquismo antes de irte a Francia?
¿Cómo veías que se estaba aquí? ¿Cómo se vivía? Nosotros vivíamos bien, porque si nos íbamos al campo, ay, estábamos bien porque allí mataban sus cerdos, en fin, y si me iba al pueblo, pues ya ni te digo, allí en la tienda había de todo, del pan, de los dulces, que había uno que iba para hacerle unos roscos así blancos muy grandes, más buenos, buenísimos. Y mi mamá Isabel iba a cocer pan, porque era la que sabía cocer pan. Y a mí me llevaban y me ponían en una mesa el peso. Y me subían en una cuartilla que me dicen, que era para medir trigo, porque yo no alcanzaba. Y me ponían un peso. Y me cortaban pan y me lo echaban a la mesa. Otro que había haciendo el pan para que ponerlo. Y yo cortaba y lo ponía. Y ponía y era raro que me variaba. Me salía el pan, el kilo. Y no quería, muchas veces tenía que pagar hasta la escuela porque decían que no. Que si no estaba yo, faltaban como que iban a ayudarle a poner pan. Y yo cortaba los trozos y lo ponía en el peso, y el peso se ponía. Y me salía, yo sé que ve. Esa es la diferencia de que la abuela en aquello entonces era como rica y el abuelo Pepe, no puede salir en el vídeo porque no está, era pobre. Pobrecito, ¿qué pasa? Muy pobre. Cuéntale la historia de papá. Tu abuelo, pues, con 4 o 5 años se lo llevó el padrino y tío, al campo, por un plato de comida. Y lo acostaban en lo que es chimenea, se dice hoy chimenea, si se decía antes es humero. En la ropa, en la mesa de la bestia, en el cerón, allí a la vera para que estuviera calentito, porque le darían una mantilla para que la asara. Y en el campo es descalzo para no romper las zapatillas o huesos que tuviera para cuando le tocaba ir al pueblo a vestirse. Que es chiquito. Chiquitito, guardando. Dice que tu padre lo va a acusar tú muchas veces, de decirte que todos los talones los tenía todos duros como de tantas espinas. De andar descalzo detrás de los. Fíjate si estaba mal que de mayor le hicieron una radiografía y la radiografía le detectaron que de pequeño había estado mal alimentado. Allí en Francia. Te lo digo el médico. Que durante esa época quien estaba bien, pero también había muchísima gente pasando hambre. La mayoría. Digamos que el 90% no estaba bien. Por eso se iban a Francia, se iban a Alemania. Y luego, cuéntale lo de los almacenes que tenía papá Rafael, de Estrapello. La otra casa que teníamos, y como la casa que tenía la tienda era más pequeña, era donde vivíamos. Tenía otra casa y allí tenía mucho trigo, que también era Traspelo, tenía la cámara llena de trigo y tenía allí muchas cosas. Y teníamos otra habitación, como esta, llena de que habíamos matado cerdos, ergos, todas las cosas para nosotros usarlo, no para venderlo. De aquello no se llevaron nada. Y le quitaron en una noche todo el trigo. Y mamá Isabel iba todas las mañanas, salía a comer a los otros cerdos que había, mataban uno y tiraban otro. Y vio en la puerta trigo rociado. Dice que se le vino el mundo encima. Cuando entró y subía trigo por las escaleras, trigo, que faltaba y quedó muy poquito. No le dio tiempo en toda la noche. Y le dice mamá Isabel a papá Rafael lo que había pasado. Dice, vamos y nos traemos el trigo. Y dice papá Rafael, no, camino robado, camino seguro. Y a la otra noche fue y se lo acabaron de llevar todo. El trigo y algo más era, que era contrabando también, pero no me acuerdo. Si eran cosas como de azúcar, de cosas así, todo era Traspelo, vamos. Y ya los salieron al pobre hasta que recuperarse otra vez. Y que se cambiaron ya de pueblo Y y empezaron a remontar de nuevo. Y sí. Otra vez volvieron a estar bien. Pero Cuando lo robaron, le vinieron, fue allí la Guardia Civil, fueron el sargento, fueron todos y le dijo, yo sí, te doy con él, porque no ha salido del pueblo. Antes no había tanto coche y eran pobres. Y eran amigos que se venían todas las noches y se sentaban en la puerta al fresco con él, uno manco. Y dice, pero tengo que empezar a dar palos desde esta casa hasta que encontremos el trigo que tiene que estar por aquí.
Y papá Rafael dijo, yo prefiero seguir como estoy y a nadie inocente te permito que le den un palo. Porque que dice que entraría dando palos. Eso, relacionado con la justicia y la Guardia Civil, cómo actuaba con las Sí, personas en el día a día. así quería actuar, dando palos. Si yo he escuchado de decir que antes tú no ibas unos novios por la calle y si le daba un besito al novio o a la novia, se los metían presos Eso lo también. metía preso, sí. Cualquier cosa, eso. Y otra pregunta, relacionado con las noticias falsas, porque en el franquismo a veces se publicaban ciertos bulos. Tanto aquí como en Francia había noticias diciendo que en España se vivía mejor o mintiendo sobre cómo estaba realmente la sociedad. Allí los que se iban es porque les hacía falta y porque estaban mejor. Pues claro, se sentía que estaban mejor, claro, normalmente estaba mejor. Porque allí ya tenía su sueldo bueno. Pues el futuro de aquí no era... Pero eso, en los periódicos, en las noticias, No, se daba a ver como que en España se vivía mejor. Un bulo, diciendo que se estaba nosotros bien. en la tele y eso nosotros así no. Tampoco No había sabía mucha nada. tele. No había tanta tele, ¿no? Claro, el periódico de No. España tampoco lo veía. No, y el allí. periódico nosotros así tampoco lo comprábamos. Pues nosotros estábamos, a luego como ya te digo, que compró tu padre, nuestro abuelo, una casita que era para los trabajadores y se la alquiló la mujer. Una que había allí tenía muchas casitas así para los trabajadores que tenían su ente. Y la mujer le propuso, dice, mira Pepe, si quieres te la vendo. Y te hacen una casita y entonces la compró, que tenía dos habitaciones, ¿sabes? La casa nuestra de La Francia, casa, ¿no? la casa. Esa puedes poner fotos si quieres. Y él la fue haciendo a poquito a poco, y la hizo ya que tenía pues 3 habitaciones, su comedor, su cocina, su baño, muy lindo que allí entonces. En Francia tampoco había tantos baños, que cuando veían el nuestro se espantaban de catado hasta arriba, que estaba, ¿tú te acuerdas? Que estaba Grande. catado y muy grande. Allí tienen costumbre el bate, un bate Separado, ¿no? Sí, sí. Y vamos, ya hizo ya una casa, no en condiciones, pero el ¿Y pobre tú la has solito, visto? Yo la he visto. el pobre, luego se colocó ya en la fábrica de la Michelin. Michelin, Ya, Michelin. Michelin. Michelin, es que Michelin. Todavía. en español. Todavía no me ha entrado el nombre de la fábrica, yo decía Michelin. Y es Michelin. Claro, en Michelin español es español. Michelin y ellos sí la misma. Michelin. Y estábamos, y yo cuando me dio, porque estaba en la obra, pobre, dice, me se quedan las manos pegadas a los hierros, pues ella se puso tanta fe que se iba a enseñarse la albañilería a un sitio que lo enseñaba. Y volado le dieron el título y más pronto estaba de encofrado. Y dice que los hierros se le pegaban a las manos. Yo no también sé. tengo que decir que antes los pobres abuelos han tenido que trabajar muchísimo, muchísimo para no tener lujo, para tener una casita, comer, y antes cuando eran ellos chicos ni siquiera comida en condiciones. Lo cual Que es ahora abrimos la nevera Sí, ¿has visto? y hay de todo, abrimos la despensa, pero antes las pobres criaturas. Nada. Es que yo he escuchado la versión de tu bisabuela, de tu abuela. Pero Yo por he otra escuchado parte, ¿no? Por la parte nuestra, no. No, pero el escuchar mamá Isabel me ha contado a mí el hambre que ha quitado a la gente Ay, del valle. Digo, Cuéntale que en tu casa siempre había niños. allí, en Casa Lagunela criamos uno chiquito que la madre le iba a peinar las casas y nos lo llevábamos nosotros a la casa, Pedrito. Pedrito. Y, ay, qué lástima de Pedrito. Estaba conmigo, ahora conmigo. Y estaba allí. Y el Adelito se murió con 4 o 5 añitos. Me avisaron que yo estaba en el campo entonces y el autobús pasaba por muy cerca de él, porque tú sabes lo que hay que si quería verlo vivo, que fuera allí, que iba en el autobús. Y no había, y yo no sé cómo aquello me llegó a mí, me mandaron tan pronto, que yo subí a verlo, me entré en el autobús y lo besé, digo, Pedrito,
Y me decía, Mariquita, Mariquita, no te veo, no te veo. Cuando me llegó al pueblo se murió como mi hermano mellizo. Sí, pero mi hermano mellizo también por una de eso del médico, que se queda angina. Y en el valle también siempre han tenido... Sí. Allí eran más niñas, ¿no? Que se quedaban con vosotros. Dos niñas, Anita la María Castillo y la otra niña que estuvo hasta que se fue, vinieron a Barcelona los padres. Y se quedaba, estaba la que teníamos así, se ponía enfrente que había un follete y como nosotros nos daba lástima, pues cuando íbamos a comer la llamábamos para ponerle el plato. Pues ya todos los días estaba allí. Y así un día y otro, hasta que se metió dentro y allí no salía. Y ya hasta que se fue a Claro, los padres pues veían que los niños estaban alimentados, pues lo dejaban. Y la mamá Isabel era muy buena para la gente. Muy buena. Muy buena. Entonces, Bueno, yo te puedo decir que cuando murió, a mí todo el mundo me hablaba bien de ella. Todo el mundo, tu abuela ha quitado mucha hambre en el pueblo. Mucha. Te ponían abajo la ventana de la cocina en Cazarabonela. Y en el valle venían la gente y ellas le daban, y las que tenían olivo y eso pues tenían aceite. Decían, tú me das la botella, que a mí me echan el aceite, voy. Y le iba mamá Isabel, anda, lléname esta botellita de aceite para dársela a la otra que no tenía. Y ella le daba de lo que había allí, teníamos nosotros allí. Muy buena. Y en Cazarabonela va a la cocina, subía las escaleras que había de la tienda a la cocina, y siempre había gente allí, y ahí ya en un mantoncillo, si era en el invierno, y se le cogía algo de la cocina junto, corría, corriendo, se venía más a ti. Para que no la viera nadie. Y así, quitó mucha hambre, lo mismo en Cazarabonela que en el valle cuando nos fuimos. Porque, es lo que decís, no había. No había. Mucha hambre, mucha. Y entonces, la transición, cuando se acabó la dictadura aquí en España, ¿vosotros seguíais en Francia? Cuando Franco murió. Cuando Franco murió, estábamos aquí. ¿Ya estabais aquí? Sí. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cómo lo vivisteis? Yo ni bien ni mal. Que no hizo mucho cambio en vuestra vida. No, que va. Y así cuando salías a la calle y tal, o la situación de tu amigo, de tu familia, ¿mejoró, empeoró? Bueno, entonces no creo que estaba la cosa muy mal. Perdona que la voz la tengo mal, No te preocupes. Que entonces, vamos, había de todo. Bien y mal. Nosotros... Allí estábamos muy bien y me arrepentí mucho venirme. Claro, aquí por la vida estaba peor, pero el país tira. Que se podría decir que a lo mejor la vida que tuvisteis en Francia ha sido mucho mejor de la que habríais vivido si hubieseis estado en España durante esos años. Pues yo no sé porque yo siempre había estado bien. ¿Y tu familia eso? Cuando tú llamabas, ¿cómo te contaban? ¿Estaban bien? ¿Lo vivían bien aquí? Bueno, eso sí, porque el papá Rafael quitó la tienda, ya lo más mayor, y se fue al hotel de la Guadalmina, para estar asegurado para poder cobrar pensión. ¿Y tu hermana, la tita Victoria? Estaban bien, también tenía tienda. Que vivían bien. También decir que en Francia iban más adelantados en tema de sanidad que aquí, nos llevaban un adelanto de 30, 40 años en aquello entonces. Muy bien. Se notaba la diferencia. El médico no me que llamaba, estaba allí en la puerta con el coche. Y eso en España no era así. Aquí, que como está ahora. Como está ahora, ¿está bien? O sea que allí en Francia estaban más adelantados en temas de sanidad, de educación y tal. Sí, yo cuando llegué aquí lloraba con tu madre que se puso mala y lloraba como en el médico, que viniera el médico, decía que no podía venir y tenía 40 de fiebre, que la llevara al ambulatorio. Fíjate tú, y allí los llamaba y al momento estaba el médico en la puerta. Eso, son puntos de vista Y muy podía diferentes. Tú has vivido todo esto de manera diferente a una persona que ha estado aquí y ha pasado por todo. Hombre, y tanto. Ellos
allí estaban mucho mejor que la gente Aquí. en aquella época aquí, Que claro. aquí había como una especie de crisis, Que ¿no? gracias a Dios la familia de la abuela pues no estaban mal económicamente, pero claro, había gente que lo estaba pasando. Pues esto sí, ya es el fin de la entrevista. Ah. Muchas gracias y ya está, Ay, con esto va. acabo.